Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña Diego Tovar. Él es el cofundador de Ubanku. También tiene una gran trayectoria como socio en consultoras multinacionales y ahora usando el poder de blockchain para poder hacer disrupción en los negocios. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Tuvimos la oportunidad de conocernos ya 2 veces en el último mes en Bogotá, conociendo el ecosistema emprendedor que, déjame decirte, he quedado gratamente sorprendido con la calidad de founders, de startups, de inversionistas. Veo que van a salir mucho más unicornios de por ahí y quizás tú puedes ser uno de esos próximos. Esa es justamente la expectativa, tal cual lo mencionas, y la expectativa no es solo para nosotros, ojalá seamos nosotros, pero ojalá Latinoamérica produzca muchos más unicornios en los próximos meses. Así es, totalmente. Pues un poquito antes de comenzar el episodio de hoy, me encantaría que la audiencia pueda conocerte más. Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. Yo sé que llevas tiempo en este mundo de tecnología, pero te voy a pedir si lo puedes comprimir en unos cuantos minutos. Cuéntanos qué es lo que has venido haciendo, Diego, que te ha llevado a lo que haces actualmente. Perfecto, pues yo estuve 35 años en el mundo corporativo, Jaime, de los cuales invertí probablemente 2/3 de esos 35 años del lado de la consultoría de estrategia y del lado de la consultoría y servicios profesionales en el tema tecnológico y digital. Allí tuve la oportunidad de ser socio de consultoría para Latinoamérica de habla hispana en Deloitte. Tuve la oportunidad de ser el presidente ejecutivo de Everis en Colombia, la consultora del grupo NTT Data de Japón. Tuve la oportunidad de estar en compañías como Unisys, como Electronic Data Systems, como Jetronics y algunas otras, de manera que invertí 2/3 de esos 35 años en ese contexto del mundo de servicios profesionales y de estrategia. Y una tercera parte del tiempo la invertí en el sector real, es decir, del otro lado de la mesa de los consultores, y tuve la oportunidad de estar en por lo menos 3 industrias diferentes. Estuve hace muchos años en la industria de telecomunicaciones, en lo que hoy sería Movistar en el caso de Colombia. Tuve la oportunidad de ser parte del programa de transformación de la segunda cervecera más grande del mundo, SAB Miller, un programa de $3.000 millones invertidos en transformar el negocio. Y tuve la oportunidad de ser banquero, también ocupé la vicepresidencia de operaciones y la vicepresidencia de transformación de un banco de retail en Colombia. Entonces, esa primera gran etapa de mi vida profesional, 35 años haciendo esos temas, y ahora después de 35 años y después de 10 de estar acompañando un poco más lejos el ecosistema emprendedor, desde algunas aceleradoras que ayudé a llegar a Colombia, algunas advisory boards de startups en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia principalmente, he decidido, como se diría popularmente, vulgarmente, echarme al agua del emprendimiento, y ahora estoy dedicado 100% al emprendimiento en Ubanku como cofundador, un ecosistema DeFi, un neobanco DeFi para los universitarios. Ese es un resumen muy rápido de esa trayectoria. Súper, o sea, es una gran trayectoria y estoy segurísimo que toda esa experiencia definitivamente te sirve para lo que estás construyendo ahorita con Ubanku. Me encantaría que nos puedas contar un poco más a detalle de Ubanku, o sea, cómo es que nace la idea, en qué consiste, cómo es que utilizas blockchain y DeFi en ese sentido para resolver este problema. Pues Ubanku es un pivot de una startup que surgió por el año 17 que se llamaba En la U. Dos cofundadores muy interesantes de 30 años deciden arrancar algo así como un Rappi para los universitarios en el campus de una universidad en Bogotá que se llama la Universidad de los Andes. Empiezan a hacer deliveries de comida, y después empiezan a crecer a diferentes categorías y a diferentes universidades, y en el año 19 llegaron a más de 50 universidades en Colombia, algunas universidades en México y en Perú, a más de 150,000 usuarios. Sin embargo, el modelo de negocios estaba totalmente apalancado en la vida del campus, en la vida del universitario en el campus, y cuando llega la pandemia,
y los estudiantes se van a casa, pues el negocio empieza a tener problemas en su modelo. Andrés Méndez y Andrés Franco, los co-founders, además ya emprendedores seriales. Andrés Méndez es tal vez el único colombiano que ha pasado por YC, por Rockstar, por Latitude. Es como un colombiano experimentado en esas lides del emprendimiento de base tecnológica y de cómo escalarlo. Y Franco, su cofundador, también un emprendedor serial que hizo las primeras cocinas ocultas para Rappi y las vendió, y algunos otros emprendimientos de comida, deciden no asustarse por esa perspectiva de la pandemia, sino que hacen un pivot y se convierten en una agencia de marketing para que marcas de consumo masivo llegaran al nicho universitario. Ahí les va bien, facturan más de $1.300.000 en la pandemia. Claro, se adaptaron ante la necesidad, tuvieron que adaptarse. Exacto, entonces se adaptan y les va bien, pero se dan cuenta en ese pivot de que a pesar de que facturaron $1.300.000, que es muy bueno en plena pandemia, se dan cuenta que ese negocio no era escalable. Entonces ahí decide hacer un nuevo pivot de este par de co-founders, y viene la idea de hacer un neobanco para la generación Z, porque ellos le habían habían prestado servicios como agencia de marketing para el sector fintech, habían colocado más de 30.000 tarjetas a uno de los jugadores en un par de meses en el nicho universitario. Hicieron algo similar en México y se dieron cuenta también, además de que su agencia de marketing no les escalaba, se dieron cuenta que ni los bancos ni las fintech conocen realmente a los jóvenes, entonces no desarrollan productos y servicios a su medida y no pueden gestionar correctamente el riesgo, y entonces se produce esa mala relación de los jóvenes con el dinero y esa falta de inclusión que bordea más del 70% en Latinoamérica para los universitarios. Entonces ellos deciden hacer este pivot hacia el neobanco, y ahí aparecimos un par de nuevos cofundadores. Rafael Pino, que es nuestro actual CTO y cofundador, que venía de hacer el desarrollo del Core Banking System de Santander en Latinoamérica, y yo de que venía dándole vueltas a eso por 10 años y decido dedicarme por completo a este tema, y tengo al frente pues la estrategia de toda esta perspectiva del banco, y justamente para darle una perspectiva bien disruptiva queremos hacerlo bajo el paradigma DeFi, bajo el paradigma descentralizado, porque yo creo que el futuro del mundo viene alrededor de todo lo que está pasando en la Web3, viene alrededor de todos esos conceptos de descentralización. Pues ya nos conocimos tú y yo justamente en estos días, en el que veíamos cómo, por ejemplo, el DEFCON 6 que hubo en Bogotá, realmente es sorprendente ver lo que está haciendo el mundo de Ethereum y cómo va a disrumpir el mundo en todos los órdenes. Y yo creo que el sistema financiero es uno de ellos mismos, que en una perspectiva totalmente centralizada pareciera no hacer más sentido, y pareciera ser que darle la oportunidad a la gente de ser dueña de sus activos, de programar su dinero y de convertirse esos mismos jóvenes en el banco. Esa es la idea que digamos que nos anima en Ubanco a construir este neobanco para el siglo XXI, para los jóvenes universitarios del siglo XXI. Está súper, la verdad es que increíble cómo, digamos, toda esta trayectoria de la startup, ¿no? La primera que mencionaste, que lleva a llegar a una audiencia súper grande, llega la pandemia, se adapta, y ahora más bien dicen, oye, me quedó un poco chico la torta, queremos algo mucho más grande, mayor impacto, suman nuevas personas y cambian un modelo que realmente me parece mucho más disruptivo. Y para que todos los que nos están escuchando nos entiendan mejor cuando nos referimos a DeFi o finanzas descentralizadas, cuéntame, si quieres bajo tus propias palabras, Diego, ¿qué es DeFi o finanzas descentralizadas? Y luego, ¿cómo es que lo aplican en Ubanco? Yo empezaría diciendo que nosotros estamos viviendo un mundo que sería el de la Web 2, que es un mundo totalmente centralizado, y me parece que el mejor ejemplo para entender ese mundo centralizado es el de las redes sociales y las plataformas, que como en el caso, por ejemplo, de YouTube, si yo soy un creador de contenido, produzco mi contenido y lo subo a la red, finalmente a la hora de la verdad el contenido no termina siendo mío, el contenido parece ser más de YouTube, es YouTube quien lo monetiza mayormente y toma decisiones si
Si mañana YouTube quiere decir que yo violé algo del algoritmo de ellos o de las políticas de ellos y les parece que mi contenido es inapropiado, me lo pueden bajar de la red y simplemente la gente no lo podría ver más, y la monetización vía publicidad la hacen realmente ellos. Si yo soy un creador de contenido, un youtuber, por decirlo de alguna forma, muy exitoso, probablemente al cabo de muchos views tenga la posibilidad de monetizar algo, pero bajo las reglas de ese centralizador que es YouTube. En la Web3, evidentemente la cosa cambia a que nosotros podamos ser dueños de nuestros propios activos. Entonces, a través del proceso de tokenización, de alguna manera, estamos viendo cómo realmente el paradigma empieza a cambiar y estamos yéndonos de un mundo de la propiedad centralizada a que todos seamos propietarios a través de ese mundo de la Web3 y a través de paradigmas como los de las wallets, los tokens, los contratos inteligentes y en general el tema de blockchain. Entonces, en la Web3 realmente y en el mundo DeFi de finanzas descentralizadas, uno tiene total control uno tendría la llave y el control de los activos y realmente podría representar el dinero con esos tokens, los podría programar en smart contracts y puede empezar de alguna manera a jugar en un modelo para ganar. Y en ese modelo para ganar, las transacciones financieras pueden ser editadas, pausadas o fluir continuamente, de manera que, en palabras sencillas, desintermedio a la institución financiera y cada uno de nosotros nos volveríamos el banco. Entonces, si yo percibo dinero de la nómina, podría programar en un smart contract ese flujo de dinero de mi empleador hacia mí, podría invertir ese dinero en algún negocio que rente intereses y a la vez a ese smart contract programarlo para que llegado una cierta rentabilidad se lo preste a alguien como a Jaime, por decir cualquier cosa. Entonces, claro, yo me volví el banco porque técnicamente en el mundo actual, cuando yo hago un depósito en una cuenta de ahorros, técnicamente lo que estoy haciendo es prestarle plata al banco que a su vez se la presta a otros a un mayor interés y gana ese margen de intermediación. Aquí el negocio ahora es ya no tener ese intermediario y yo mismo poder prestarle el dinero a otros, si estamos hablando del caso de crédito, y ganarme yo ese margen de intermediación teniendo todo el control del activo. Hacia allá va el mundo de las finanzas descentralizadas y hacia allá vemos nosotros que debería ir el sector financiero, y es por eso es que queremos hacer en Ubanku un banco descentralizado para esta generación Z. Excelente, porque definitivamente ahí hay una disrupción, ¿no? O sea, los bancos, ¿no?, que son centralizados, uno confía en ellos y es por eso que ellos se encargan del manejo del dinero, te van a dar una rentabilidad, ellos van a generar un super negocio detrás de eso y obviamente quieren ganar dinero. A la hora que esto lo llevas a una tecnología como blockchain, lo que estás básicamente haciendo es esa confianza del intermediario, pasarla a una red, a un algoritmo que es de alta confianza y reducimos altamente, dramáticamente, cuánto es lo que ese valor que antes lo capturaba el banco puede llegar y se regresa a las partes involucradas, ¿no? Tanto el que presta como el que recibe. Entonces, en el caso de ustedes con Ubanku, el target es esta generación Z, ¿no? ¿Qué beneficios o cuál es el producto que van a poder adquirir? Pues mira, como te contaba que esto viene de un pivot de Enlaú, que era como un marketplace de servicios no financieros, y nuestro objetivo final es la inclusión social y financiera efectiva de los jóvenes de Latinoamérica, pues habría que empezar por decir que la inclusión financiera inicia por el ahorro. Entonces, lo primero que nosotros estamos haciendo es generar cultura de ahorro en los jóvenes a través de devolverles parte de lo que consumen inteligentemente vía cashback. Entonces, cuando los jóvenes universitarios consumen en nuestro marketplace, le damos un cashback para que tengan un ahorro que puede ser visto casi como un ahorro obligatorio. Entonces, a partir de generar esa cultura de ahorro, nosotros además tenemos una gamificación, estamos desarrollando gamificadamente un módulo de educación financiera para educar a los jóvenes
a entender de finanzas básicas, por lo menos a partir de juegos. Y también estamos diseñando un asistente financiero personalizado, que es un robot que con la ayuda de la inteligencia artificial entiende y conoce la transaccionalidad del joven y le empieza a dar recomendaciones para que tome decisiones financieras inteligentes de ahorro, de crédito, de inversiones, de seguros, etcétera, de gasto, de presupuestación, de manera que lo empezamos a acompañar. Y a partir de generar un poquito más de libertad financiera y de educación financiera para el joven, ahí sí lanzamos productos de crédito, como serían peer-to-peer lendings. Entonces haríamos préstamos de personas a personas, aprovechando esta capacidad que hablamos de blockchain y de la Web3, de tener de alguna manera la confianza inherente a la cadena de bloques y no necesariamente necesitar de un tercero, que sería el banco en la Web2, que sea en quien depositar la confianza para depositar allí mi dinero. Pero no solo préstamos, sino que haríamos opciones de ahorros, opciones de inversión. Entonces, ¿por qué no poder acceder de manera democrática a ahorrar en criptos y a obtener ganancias de eso? Seguros tokenizados también, entonces seguros desintermediados también, y a la medida de los jóvenes, y cualquier otra opción financiera que en el futuro vayamos desarrollando. Ya sabes que de aquí para adelante el límite va a ser nuestra imaginación. Totalmente, y las cosas avanzan sumamente rápido. Algo que también es muy interesante del mundo cripto es este concepto de composability, donde uno puede ir construyendo tecnología encima de la otra, o sea, aprovechando de que todo es open source y poder incluir el tema de justamente seguros, tokenizados, créditos, entre otras cosas por encima, que al final yo lo empaco y se lo puedo ofrecer a mi cliente final. La verdad que sí, hay un mundo súper interesante que se viene. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos nuevamente con Diego para conversar un poco más. Ya regresamos. Hola querida comunidad de innovadores. ¿Te gusta el trabajo que venimos haciendo en Innovación Sin Barreras? Si es así, hay dos maneras en las que nos puedes ayudar. La primera es ingresando en este momento al app de Spotify o Apple Podcast y calificar con 5 estrellas este podcast. La segunda manera en que nos puedes apoyar es aportando desde $3 al mes para cubrir los costos de producción de este podcast. Te invito a visitar nuestra página en patreon.com/innovación o en jaime.pe/donar. Gracias por tu apoyo y continuamos con el programa. Estamos de vuelta con Diego. Hemos venido conversando sobre su trayectoria profesional, también sobre su startup Ubanku. Y ahora, más bien, y perdona quizás la manera como voy a frasear esto, ¿no? Pero ¿cómo se siente uno emprender después de 35 años en el mundo corporativo, ¿no? Y lo digo porque me imagino que puede ser que muchos que nos estén escuchando el día de hoy lleven buen tiempo trabajando en una empresa, en el corporativo, pero hayan tenido este bichito de querer emprender. Entonces cuéntame si es que hubo este interés de emprender en algún momento, si es algo que ha aparecido ya a esta altura de tu carrera profesional. Danos un poquito de insight en esto. Mira, Jaime, yo tengo 55 años y más o menos a los 40 años encontré mi propósito de vida. Me costó 40 años entender que mi propósito, y yo divido el propósito en lo profesional y en lo personal, y cuando hablo del propósito profesional, hablo de cerrar la brecha de equidad en Latinoamérica. Ese es mi propósito, y absolutamente todo lo que hago desde lo personal y lo profesional tiene que ver con ese cierre de brecha de equidad desde hace 15 años. Y al encontrar ese propósito, empecé a navegar esos últimos 15 años de mi carrera profesional después de más de 20, entendiendo cómo honrar ese propósito desde las compañías para las que servía, tal vez para el banco, para las consultoras, etcétera. Pero siempre entendí que la apuesta tenía que ser de emprendimiento. Desde hace 15 años yo ya tenía ese bicho adentro pegado del emprendimiento, porque además yo creo que parte del cierre mismo de la brecha de equidad pasa porque entendamos uno de los cambios, y es que la sociedad no se puede estructurar más, y lo digo con todo respeto a los corporativos, a partir de las grandes corporaciones,
porque esas grandes corporaciones, producto de la globalización y del avance tecnológico, han generado una mejora en la calidad de vida de la gente, de una parte, pero paradójicamente han aumentado la brecha de equidad. Entonces yo estoy convencido que parte del cierre de la brecha de equidad es cambiar la mentalidad y la cultura y la ética con que nos educaron e irnos a un modelo de mucho más emprendimiento. Entonces, por eso tomé la decisión, 15 años después, de dedicarme 100% al emprendimiento, aunque desde los 40 años que ayudé a traer lo que es hoy Connect Bogotá, que era Connect San Francisco en Silicon Valley, lo trajimos a Colombia y yo hice parte de eso. Fui calificador y mentor de 500 Startups y de muchas otras y me empecé a meter en los advisory boards de varias compañías de startups de base tecnológica en Canadá, en Estados Unidos y en Colombia, pero ahora he tomado la decisión de irme de lleno a eso. E inclusive escribí en mi blog, que te invito a revisar por allí, a quienes nos oyen a revisarlo, escribí un blog que se llama Vivir la vida al revés. Y yo dije que uno debería vivir la vida al revés, es decir, nacer cuando ya se estaba muriendo y morir cuando se está naciendo. Y hago unas descripciones en ese blog de cómo me estoy sintiendo hoy. Y yo me siento llegando a emprender con mis consocios que tienen en promedio, los empleados de Ubanco tienen en promedio 21 años y mis consocios son de 30 y 31 años, pues créeme que me siento como si estuviera regresando a la etapa de la universidad y del colegio, pasándomela muy bien en un mundo muy interesante, aprendiendo muchas cosas. Fíjate que uno tiene la percepción de que es uno el que va a llegar después de 35 años de nivel corporativo ejecutivo, es uno el que va a enseñar y resulta que termina uno aprendiendo más que lo que enseña. Entonces, esa combinación, si me lo permites, esa humildad que hay que tener para reconocer que puedo aprender de gente que es mucho menor que yo, que tiene un mindset totalmente diferente porque son probablemente ya nativos digitales, que entiende cómo se escalan esos negocios y en el caso de particular de mis consocios de Ubanco, que ya eran emprendedores seriales, que ya habían pasado por el playbook, se saben el playbook de YC, de Rockstar, de Latitude, etcétera, pues evidentemente la combinación, si tenemos en cuenta como esa dosis de humildad, de ellos no sentirse de ninguna manera atropellados por alguien mucho mayor que ellos, ni yo sentirme que no puedo aprender de ellos, sino al revés, hacer conciencia de que ellos me aportan muchísimo, esa combinación me hace sentir realmente realizado en la vida y me hace honrar lo que es verdaderamente importante para mí y nos permite conectarnos a nosotros mismos y conectar a otras personas dentro del ecosistema y dentro de Ubanco para que realmente a partir de una historia que nos hace sentido, que es esa de la inclusión social y financiera efectiva de los jóvenes latinoamericanos, nos conectemos, realmente aprendamos cosas y a partir de esas acciones de aprendizaje honremos lo que nos importa a cada quien en nuestras vidas. Entonces, realmente que ha sido un journey muy, muy interesante, Jaime, no te lo quieres imaginar. Lo que yo estoy viviendo es increíble y te diría que sería mi recomendación para toda la gente de mi generación que tiene que estar pensando en esto de alguna manera. Mira, ahí quiero rescatar dos lecciones súper interesantes que creo que son muy aplicables para todos los que nos están escuchando. La primera es esa transición que tú tomaste del mundo corporativo a emprender. No fue un cambio inmediato, no fue, ok, terminé 35 años trabajando en el corporativo, ahora voy a ir y montar un emprendimiento o startup, como le llama todo el mundo, ¿no? Que eso es un poco lo que yo me he percatado. Me tocaba mucho que venían personas que, digamos, eran VPs de alguna gran empresa, ya se jubilaron y decían, ay, quiero que mi startup entre a Guaira, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero tu startup no parece una startup, parece más una empresa muy tradicional, una consultora. Era, digamos, el approach muy de mundo corporativo, pero tratando de llevarlo a una escala más chiquita y no necesariamente iba a funcionar. Entonces, ese cambio tan abrupto creo que no les jugaba muy a favor.
creo que esto que tú has venido haciendo de ir vinculándote poco a poco a través de diferentes organizaciones que apoyan a emprendedores, tomando un rol de mentor, de conector, creo que te empezó a dar mucha más visibilidad de cómo funciona este espacio para luego ya aventurarte a tomar un rol más protagónico como cofundador. Y lo otro es este concepto de humildad, ¿no? Que a veces le cuesta mucho a alguien que ya tiene una gran trayectoria profesional decir o aceptar de que no sabe todo o que no tiene las respuestas o que el mundo cambió. Porque lo que le puede aplicar para ser director de ventas en una gran empresa o project manager de una gran empresa no necesariamente se traspasa con facilidad a una startup. Y hay que aprender sobre agilidades o tenemos que aprender a hacer MVPs, estos conceptos de pitch que quizás no están acostumbrados. Entonces, esta combinación que has logrado hacer con tus socios, donde han tenido más llegada, experiencia en el mundo startup, me parece súper interesante y es un valor que te agregan muchísimo. Entonces, para todos los que nos están escuchando, creo que tener una transición más smart, como la que has venido haciendo, y tener mucha humildad, va a hacer que tengas más éxito. Ahora, sabemos cuál es el valor que te aportan tus cofundadores. Ahora me encantaría escuchar también cuál es el valor que tú le aportas a esos cofundadores, cómo tus 35 años de trayectoria profesional las aplicas a la startup. Sí, mira que me gusta mucho ese resumen, esas lecciones que has destacado, Jaime, y te diría, antes de contestarte el punto específico de mi aportación, sumaría a lo que dices que esa transición, digamos, que de alguna manera un poco más pensada y reflexionada, también me ha permitido equivocarme y me ha permitido ir entendiendo que, por ejemplo, ya empezar una cosa, como tú lo dices, a los 55 años totalmente from scratch, yo solo hubiera sido probablemente de muy alto riesgo, de muy, muy alto riesgo. Segundo, encontrar esa perspectiva y ese lugar en donde se aporte más valor, requirió de esa pausa, de esa calma, de ese estrellarse y de esa humildad de la que también hemos hablado. Porque sin lugar a dudas uno pensaría que uno va a llegar a aportar en todos los frentes, porque imagínate, estoy lidiando con gente 25 años menor que yo. Entonces tengo una experiencia que uno diría, wow, pero ¿cómo no? Y resulta que esa humildad te lleva a ver que por ahí no es la cosa. Y entonces yo creo que eso resulta también en entender por dónde viene ese aporte. Entonces yo me dediqué muy buena parte de mi carrera a hacer consultoría de estrategia. Y a diferencia de lo que la gente piensa, estrategia no es un pensamiento, estrategia es una acción. Yo defino a la estrategia como lo que uno hace, no como lo que uno piensa. Y desafortunadamente, diría yo, muchos jóvenes en las startups del mundo de hoy se olvidan de la estrategia y piensan, como tienen una velocidad muy diferente. Yo le digo a mis amigos, a nosotros nos criaron en el mundo corporativo del siglo XX pensando en trimestres y en años. Entonces hacíamos el forecast del Q y el plan a un año. Las startups y los jóvenes de hoy hacen planes de 3 meses, si acaso, y forecast semanal y avances diarios. Entonces estamos en las startups viendo los dailies y los forecasts de cada semana. Entonces, eso es muy bueno porque evidentemente con la incorporación del pensamiento ágil y esas iteraciones sobre los MVPs han generado muchísimo valor, pero por el otro lado, a veces se pierde la noción de que vale la pena tener estrategia porque se piensa que a esa velocidad es mejor experimentar y fallar que tener estrategia. Y resulta que el gran valor viene de la combinación de ambas cosas. Entonces, poder aportar un alto en el camino, poder aportar una reflexión, poder aportar el que usemos la conciencia, que no quiere decir restarle velocidad a la startup, pero sí llevarlo a ser más reflexivo, llevarlo a tomar decisiones mucho más informadas, no solamente con la experimentación a fuerza bruta,
creo que es un valor enorme que se le agrega a la startup. Ahora, O sea, es básicamente pasar de este paradigma de que hay que trabajar duro, no hay que trabajar mucho, hay que sacarse la mugre, a decir, ¿por qué no trabajamos más inteligente? ¿No? ¿Por qué no nos ponemos a reflexionar, a diseñar una estrategia que haga que el esfuerzo que lo voy a poner esté mucho más canalizado? Hay una, a ver si me lo puedo acordar muy bien, este cuento que hablaba de dos hermanos que le dan el reto de que tienen que cortar un árbol, ¿no? Y cada uno saca su hacha y hay uno pues que simplemente se dedica a golpear, golpear, golpear y ahí andaba, mientras que veía que el otro medio como que relajaba, pues estaba ahí, ¿no? Con su piedrita, afinando el hacha. Y ahí va el otro hermano 3 horas golpeando, golpeando, recién a la mitad del árbol. Y el otro puliendo. Al poco tiempo después, cuando ya estaba por cumplirse el tiempo, el otro hermano viene con el hacha y en 4 o 5 golpes logra derribar el árbol, ¿no? Más o menos hay un poquito la historia, pero la reflexión es que termina ganando porque nada le gana a una planificación bien hecha que tratar de simplemente hacer las cosas así a la mala, pero por el querer decir de que mientras más trabajo, más esfuerzo le pongo, mejor resultado va a ser. No necesariamente estrategia focaliza el trabajo, ¿no? Entonces, me parece muy bien el aporte que complementas. y yo creo, y mira Jaime que hay un punto súper relevante y es que la gente que está, los jóvenes que están desarrollando emprendimientos de base tecnológica, startups que escalan exponencialmente, en esa industria se estandarizó tanto el playbook que de alguna manera nuestros emprendedores y desafortunadamente las aceleradoras, las incubadoras, etcétera, los llevan hacia una estandarización total del método. Entonces juegan y recorren exactamente el playbook. Y resulta que eso funcionó hasta antes de la crisis que tenemos hoy económica y de tanto cambio en el mundo. Entonces repetir ese playbook era una receta que era casi que garantía del éxito para obtener fondeo de parte de los fondos de capital de riesgo y por tanto poder escalar los negocios. Pero el mundo cambió, entonces hay tanto nivel de cambio que ya hoy no es seguro eso y lo hemos visto sobre todo en etapas menos early, en etapas más maduras de los emprendimientos, que la fórmula, la receta que se desarrolló en el mundo del emprendimiento de Silicon Valley ya no necesariamente es garantía de éxito. Entonces ahí nuestros jóvenes, perdón, se ven perdidos porque si no me sale el playbook que me leí en el libro y que me fui a ver a Y Combinator, ¿ahora qué hago? Entonces, esa combinación de la experiencia de personas que como yo hemos tenido 35 años pasando por este mundo, pero que además tuvimos la suerte, como me lo decía un headhunter colombiano contemporáneo conmigo, me decía, la gente de nuestra generación de hecho se ve amenazada laboralmente porque no es nativa digital y no entiende esta nueva economía. Pero hay unos pocos privilegiados y que por suerte pasamos por las industrias de tecnología, pasamos por los negocios digitales, entonces aún siendo de generaciones como la mía, entendimos este mundo, entonces nos volvemos un activo muy valioso para los jóvenes, para sumar en este esfuerzo emprendedor, porque repetir el playbook, como lo digo yo, de la manera estándar ya no necesariamente es garantía de éxito. Y a eso añádele que cuando los mismos inversionistas dicen, oiga, no puedo creer que un tipo de 35 años esté dedicado 100% a un early stage startup, a una empresa, a un emprendimiento en etapa tan temprana, porque en teoría no podrían recompensarme económicamente, pues empieza a verse otros niveles de conversación con la comunidad de inversionistas, con la comunidad de posibles clientes, etcétera. Entonces yo creo que
la combinación es súper ganadora. Claro, ¿no? Y de hecho, no creo que estés haciendo este trabajo porque dices, uy, este es el sueldo que tanto estuve persiguiendo, porque difícilmente puedes comparar lo que gana un founder pre-seed con lo que gana un alto ejecutivo de una gran empresa, definitivamente. Si no estás yendo por la misión, por el objetivo que tienes de transformar la industria, que no lo puedes hacer quizás en otro espacio. La relación es 10-1 si lo miras desde la perspectiva salarial, pero si lo miras desde la perspectiva del propósito, ya lo has dicho tú, pero aún en la ecuación económica, en el mediano plazo, yo creo que es una receta, es una fórmula que puede ser económicamente también válida, porque puedo construir mucho más y extender digamos, el tiempo de vida útil que en Latinoamérica, desafortunadamente, en el nivel ejecutivo, la empleabilidad a los 56 años te empieza a caer dramáticamente y generalmente terminas pensionado bajo unos regímenes de pensión que en nuestras geografías, pues, son también infinitamente más pequeños que lo que ganabas como empleado a nivel ejecutivo. Así es. Ahora, hay un mito que circula bastante que los emprendedores más exitosos son los emprendedores jóvenes, pero también han salido muchas estadísticas por varias fuentes que hablan que más bien no es así, que son personas mayores las que tienden a ser más exitosas. Tendrás ahí, no sé, un poco de insight también sobre esto. Escuchamos mucho de los casos como Mark Zuckerberg o los fundadores de Google, que a su temprana edad mira todo lo que han logrado, pero no sé si ellos son esta excepción a la regla. Yo creo que está hoy por hoy demostrado, bueno, a mí se me hizo tarde, de pronto unos 10 años, que la edad media de los emprendedores exitosos de base tecnológica es 45 años. Hemos armado un poquito de sofisma alrededor de que son mucho más jóvenes, pero la estadística no miente, la data no miente y la edad promedio es 45 años. Inclusive una gran amiga y colega que fue viceministra de Tecnología acá en Colombia, se fue a estudiar el ecosistema de emprendimiento de Israel, hoy tan en boga a nivel mundial, y cuando llegó me decía, mira, mi conclusión te la puedo hacer en 3 palabras, y me dijo es canas con ganas. Entonces hay que reunir las canas de la experiencia de quienes venimos de este mundo como yo, corporativo, con las ganas que tienen los jóvenes de transformar el mundo y de ser exitosos. Y esa combinación es súper potente. Entonces yo creo que al final la temática no tiene que ver necesariamente con la edad, sino con la forma en que enfrentamos la vida a las personas. Y te repito que en el blog de Vivir la Vida al Revés, que es una de las últimas entradas que hay en mi blog, te aseguro que ahí está explicado de manera simpática y divertida ese proceso de devolverme en la vida hacia atrás. Ahí voy a agregar en las notas del episodio justamente ese post tuyo en tu blog para que todos los que están escuchando puedan acceder rápidamente. Y la verdad es que sí, pues un poquito lo que tanto escuchamos era ese mito de que si es que no arranqué temprano en mi carrera, emprender, ya no voy a ser exitoso. Como también yo escucho a veces que dicen, no, primero trabaja 35 años en el mundo corporativo y de ahí emprende. ¿Tú crees que ese también es un consejo aplicable o es otro mito? Yo creo que no hay recetas prefabricadas, pero lo que sí te diría es que, volviendo al concepto de hacerlo inteligentemente, pues hay que entender que el emprendimiento genera, pues tiene riesgo, ¿cierto? Emprender es una cosa de riesgo. ¿Cuántos emprendimientos de base tecnológica llegan a una serie A? Probablemente el 4%. Entonces, el mundo corporativo parece cómodo y parece más seguro, más estable, cosa que es discutible también dada la volatilidad de los mercados y de las economías, pero entonces uno tiene que ir buscando como esa fórmula. Yo creo que además del mismo emprendimiento, el camino del private equity es un camino, y del VC, del venture capital, es un camino también para la gente como nosotros que
si vienes y haces una experiencia exitosa, por lo menos una, en el mundo emprendedor como lo estoy haciendo yo, probablemente después pudiera tener, no sé, un venture studio y pensar en desarrollar nuevas compañías con la experiencia ganada en 35 años, pero con el éxito hecho en el primer exit que hagas en el mundo de emprendimiento. Entonces, ese puede llegar a ser también otro camino, el de tener un fondo o un venture builder o un venture studio o alguna cosa de ese estilo, en donde realmente las prácticas que uno tiene sumadas a las prácticas de ese playbook y que algunos jóvenes como mis consocios en Ubanco tienen, genere un mucho mayor valor armando algo así como una máquina de desarrollar emprendimientos de impacto y de base tecnológica. Así es, totalmente. Bueno, Diego, ya estamos llegando a la parte final de esta conversación. Ha estado sumamente interesante. Me encanta poder escuchar estas otras posiciones, entender, digamos, desde tu perspectiva, cómo es este aporte que traes hacia el ecosistema de startups, a tu equipo especialmente, con tu trayectoria profesional. Y la última pregunta que te quiero hacer es la que hago siempre a todos los participantes del programa, y es la pregunta de la máquina del tiempo. Si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Estoy convencido que le diría, emprende ya, no esperes más. O sea, yo creo que hace 10 años hubiera tenido 25 de experiencia acumulada, era una experiencia también importante. De los 35 años yo hice más o menos unos 27 años en roles directivos, gerenciales, de manera que ya tendría por lo menos casi 17 para 20 años de experiencia gerencial. Esa es una experiencia más que suficiente para irse al mundo del emprendimiento. De manera que si me prestas esa máquina, yo voy y le digo a Diego 10 años atrás que se lance a emprender inmediatamente, pero también te diría que le diría a ese Diego de hace 10 años que tiene que capitalizar en temas como los de la conciencia de la que estábamos hablando y de la humildad que estábamos hablando, porque también tengo que confesarte que yo tuve la posibilidad a los 28 años de ser el presidente en Colombia de una compañía del grupo empresarial más relevante de la economía colombiana, en una época además de mucha concentración de la riqueza. Entonces imagínate ser a los 28 años, qué sé yo, en el caso peruano, el presidente de una compañía del Grupo Romero, Sí, por sí. decir cualquier cosa con todo el Claro. respeto que me merece el grupo y mi cariño para ellos. Pero siendo presidente de una compañía a los 28 años, es muy fácil perder el control porque la fama te gane y el ego te gane. Entonces, a los 28 años, ser presidente de una de las compañías más relevantes de este país y ya una vez estás ahí en el mundo corporativo es difícil que te bajes de ese nivel. Hay que saber manejar ese éxito, hay que saber manejar ese ego, hay que entender que no vinimos al mundo únicamente a hacer dinero, hay que entender que el reto de las empresas no es solamente hacer dinero para los accionistas, sino retornarle a la sociedad a ver si hacemos una sociedad mucho más justa, mucho más viable, mucho más en paz y mucho más equitativa. Entonces, eso me ha costado mucho en la vida y como te decía, lo encontré como a los 40 años y lo he ido puliendo y perfeccionando estos últimos. Entonces, yo le diría a ese Diego de hace 10 años que tenga mucho cuidado con el ego, porque el ego puede ser tu peor enemigo cuando has tenido la fortuna y la voluntad de tener educación de calidad, trabajos de calidad y a lo mejor emprendimientos de calidad. No puedes caer en la trampa de sentirte inmortal y de sentirte todopoderoso, porque realmente por ahí no está la clave en la vida. Excelente. Nada, súper mensaje que el Diego de hace 10 años hubiera podido utilizar. Realmente el tema del ego es algo que sí lo veo bastante en el ecosistema, que te juega en contra, ¿no? El que el lograr tanto éxito tan rápido te hace perder un poco tu rumbo. Entonces, nada,
Diego, más bien, muchas gracias por compartirnos tu experiencia profesional, lo que vienes trabajando, estas reflexiones. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando van a poder de alguna manera interiorizarla y ponerla en práctica en su vida profesional o emprendedor. Muchas gracias, Diego, y no sé si tienes algún último mensaje, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería la mejor manera? Pues mira, Jaime, yo pretendo ser un hombre lo suficientemente abierto de manera que mi mensaje es, creo que otra clave fundamental del éxito es que nos ayudemos. En el mundo corporativo somos muy individualistas y muy competitivos. El mundo de las startups es más de ayudarnos unos a otros, de manera que yo quiero ayudar a todo el que pueda ayudar, desinteresadamente, sin perseguir nada necesario a cambio, de manera que mis redes sociales, mi WhatsApp es público, de hecho te lo estoy anotando aquí en esta misma grabación, te estoy anotando mi chat, mi WhatsApp, de manera que si alguien se quiere conectar conmigo, pues bienvenido, tienes mi email también que si lo pudiera tener la audiencia tuya me parecería fenomenal. Todo va a las notas del episodio, no te preocupes. De manera que ese es mi mensaje, ayudémonos, colaboremos unos con otros y seguramente sacamos a Latinoamérica adelante en etapas que han sido tan turbulentas. Totalmente. Buenísimo, Diego. Muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos conversando en una futura ocasión. Hasta luego. Gracias, Jaime, que estés bien.